Gingivectomía. La gingivectomía es la excisión de la encía que se va a realizar mediante un procedimiento quirúrgico, y este va a consistir en la eliminación de encía enferma, de bolsas periodontales y el raspaje y aislamiento de su superficie radicular. La gingivectomía va a consistir en dos tiempos quirúrgicos. El primero se va a dar al eliminar la pared enferma de la bolsa que oculta la superficie dental. Existe accesibilidad y visibilidad para la remoción completa de los depósitos superficiales irritantes y el aislamiento a fondo de las raíces. Y el segundo se va a dar al eliminar el tejido enfermo y los irritantes locales. Nos va a favorecer a la cicatrización gingival y la restauración del contorno gingival fisiológico. Las indicaciones para una gingivectomía es cuando hay presencia de bolsas periodontales supraalveolares solo en lugares de difícil acceso. Sin embargo, suele ser más efectivo el colgajo modificado de Whitman en este caso. Cuando hay presencia de hiperplasias gingivales inducidas por medicamentos o también en prostodoncia para exponer el margen de una preparación subgingival antes de tomar la impresión. También se da al realizar procedimientos como lo que es alargamiento de coronas en caso de erupción pasiva alterada o alargamientos de coronas solo si se presenta un biotipo periodontal fino. Un factor importante que se debe tener en cuenta es el biotipo periodontal, para así tener en cuenta las consideraciones pre, peri y posquirúrgicas que se derivan de este. Y existen varias clasificaciones del periodonto. Una de ellas lo divide en dos formas básicas que se basa mucho en cuanto al grosor. Por ejemplo, el biotipo periodontal fino y el biotipo periodontal grueso o aplanado. Las contraindicaciones de una gingivectomía es cuando hay presencia de encía de herida estrecha o inexistente menor de 2 milímetros. También en la presencia de bolsas infraóseas, engrosamiento protuberante del margen óseo con riesgo de exposición quirúrgica, fondo del saco cuando está apical a la unión mucogingival y por último la presencia de problemas estéticos postquirúrgicos. Los procedimientos para realizar la gingivectomía comienzan a partir de la medición de la profundidad de la bolsa y el marcado de los puntos sangrantes. La incisión continua y descontinua dependiendo del caso, la incisión interproximal, la remoción del tejido incidido, el raspado y alisado de dientes con visibilidad directa, el recontorneado biselado, la colocación del apósito periodontal y por último el retiro del apósito y limpieza de dientes. Medición de la profundidad de la bolsa. Se debe de medir la profundidad de las bolsas en 6 puntos por cada diente, 3 puntos por vestibular y 3 puntos por lingual. Y debemos de tener en cuenta que es una medición clínica, por lo tanto el extremo de la sonda debe de llegar hasta las primeras fibras colágenas sanas. Luego se procede a realizar el marcado de los puntos sangrantes, trasladando la medida de la bolsa a la superficie externa gingival, y así midiendo desde el margen gingival y restando 0.5 milímetros. Esto se puede realizar con una pinza Crane-Kaplan o con una pinza de algodón y una sonda periodontal. Marcado de puntos sangrantes. El marcado de puntos sangrantes debe ser realizado con la pinza Crane-Kaplan, donde la rama recta de la pinza se debe de introducir como si fuera una sonda periodontal, hasta llegar al fondo de la bolsa. Al cerrar la pinza, se debe de marcar en el exterior de la encía un punto sangrante a la altura del fondo de la bolsa. En la primera imagen se muestra cómo debemos introducir la pinza Crane-Kaplan. Incisión inicial. La incisión inicial será aproximadamente de 45 grados en relación al eje mayor del diente, y se debe iniciar la incisión apical a los puntos sangrantes, de tal forma que el bisturí llegue al diente hasta el fondo de la bolsa, como nos lo marcan los puntos sangrantes. Así la incisión debe de tener una mayor inclinación en la medida en la que la pared blanda de la bolsa sea más gruesa. Y por último se debe presionar firmemente y asegurarse de que la incisión esté cortando hasta la superficie del diente. Luego se debe mover lateralmente de tal forma que incida toda el área seleccionada para esta cirugía, y así describiendo un arco como la punta del bisturí.
En estas dos imágenes se pueden apreciar lo que es una incisión continua y una incisión descontinua. Incisión interproximal. Tiene como finalidad eliminar el núcleo de la papila interproximal, separándolo de la base de tejido conectivo que cubre la cresta ósea. Se debe evitar arrancarlo, ya que esto puede ocasionar una curación más lenta. Se debe utilizar un bisturí en forma de daga y debe seguir la incisión inicial a los 45 grados. En la imagen se puede apreciar lo que es el bisturí en forma de daga, que es el bisturí de Orban. Apreciar cómo hacer la incisión interproximal, y en la segunda imagen se encuentra lo que es el bisturí en forma de daga, que es el bisturí de Orban. Aquí nos podemos dar una mayor idea de lo que es la incisión inicial con el bisturí periodontal, que está marcado con la línea rosa, y lo que es la incisión con bisturí interproximal, que está marcada con la línea celeste. Remoción del tejido incidido. Se debe emplear las curetas Gracie, las asadas K13 para remover todo el tejido incidido. En la primera imagen podemos apreciar lo que son las curetas Gracie. En la segunda imagen y la tercera está la remoción del tejido incidido con pinzas quirúrgicas y la remoción del tejido incidido con una asada K13. Al final tenemos la imagen donde se presenta el tejido hiperplásico extraído. Raspado y alisado de dientes con visibilidad directa. El raspado es la instrumentación cuidadosa de la superficie dentaria, con el único propósito de poder remover todos los depósitos, calcificados o no, para crear una superficie biológica limpia y clínicamente suave. Y el alisado es la instrumentación de la superficie radicular con el único propósito no solo de alisarla, sino también de eliminar el cemento reblandecido e infectado, dejándolo libre en endotoxinas para crear una superficie biológicamente apta para la curación de los tejidos periodontales. Recontorneado o biselado. La finalidad de este es adelgazar el margen gingival para que tenga la anatomía más próxima a la encía normal. Esto es biselada y va a terminar en filo de cuchillo. Este paso va a permitir una mejora en el control de la placa. Y en la imagen de la derecha se puede apreciar la línea roja que va a representar el bisel a realizar, para así eliminar el ángulo formado por el epitelio gingival sano y la incisión a 45 grados de la gingivectomía. También se puede realizar con un bisturí de Kirkland, bien afilado, así como tijeras para encía Goldman Fox, que nos va a servir para acentuar los surcos interproximales, recontornear la superficie de nuestra incisión hasta donde se requiera a fin de dejar una angulación de 45 grados y para remover restos titulares. En las últimas dos imágenes podemos observar el recortado con bisturí de Kirkland y el recortado con tijeras Goldman Fox. Colocación del apósito periodontal. Después de terminar los procedimientos periodontales quirúrgicos, el área se va a cubrir con un apósito quirúrgico, donde debemos de modelar el apósito periodontal haciendo un rollo de un espesor de aproximadamente de 3 a 4 milímetros de diámetro y lo suficientemente largo para cubrir todo el área de la herida, en el caso de los apósitos periodontales en pasta. Después debemos de colocar el apósito sobre la superficie de la herida y vamos a presionar interproximalmente con una gasa húmeda que vamos a sostener entre los dedos. Después debemos de eliminar el excedente del apósito y asegurarse de que los bordes no estén sobreextendidos en el área móvil de la mucosa ni cercanos a las caras oclusales. Por último, debemos de dejar cubriendo la herida por 7 a 10 días, en donde el paciente debe de estar informado que la recuperación va a depender mucho de su higiene bucal. Retiro del apósito y limpieza de dientes. Se va a efectuar una cuidadosa limpieza con una copa de goma y pasta abrasiva muy fina, donde la superficie de la herida se debe de lavar con peróxido de hidrógeno, o también conocida como agua oxigenada, y un aerosol suave. Y posterior a esto el paciente puede reanudar cuidadosamente la higiene oral, acompañado también de una dieta blanda. La gingivoplastia es un término nuevo para nosotros. ¿Pero qué es? Es un procedimiento simple
realizado bajo anestesia local para remodelar las encías con el objetivo de mejorar el contorno de estas sin alterar su altura. Esta gingivoplastía se realiza generalmente en combinación con una gingivectomía por razones estéticas o como parte de un tratamiento periodontal. En cuanto a razones estéticas, podemos ver un diseño de sonrisa, puede ser que alguien que tenga sonrisa gingival, y esto va de la mano con una gingivectomía. Ahora bien, durante la gingivectomía, el dentista remueve quirúrgicamente el exceso de crecimiento del tejido de las encías alrededor de los dientes. Ahora, el procedimiento. Esto es el crecimiento excesivo del tejido de las encías. Puede causar una condición cosméticamente poco atractiva, conocida, como ya lo dije, sonrisa gingival. Una gran parte del diente está cubierta por las encías y los dientes parecen más pequeños y la verdad parecen un poco menos naturales. Indicaciones para una gingivoplastía. Bueno, puede ser una patología como por ejemplo el tratamiento de un granuloma piógeno maduro, aumentos localizados del tumor, o sea una epulis en el embarazo. Puede ser también el engrosamiento limitado de manera regional de la encía, sin presentar bolsas periodontales con una profundidad considerable. Corregir cicatrizaciones defectuosas para una cirugía por colgajo, obviamente de este tiempo después, o también como un paso adicional durante una gingivectomía, que puede ser un alisado de borde de incisión para evitar que al cicatrizar se produzcan contornos rectos. Ahora, las contraindicaciones de una gingivoplastía. Puede ser un paciente con raíces enanas, eso está contraindicado, con falta de la encía adherida o insertada por una cirugía periodontal o por la presencia de bolsas periodontales. Todo esto está contraindicado para una gingivoplastía. En la gingivoplastía, el tejido es adelgazado interproximalmente mesiodistal para producir un contorno más armónico. El procedimiento llevado a cabo específicamente en las papilas interdentales se denomina papilectomía. La gingivoplastía se lleva a cabo con un bisturí, con una hoja de bisturí, o también puede ser un electrobisturí, que puede ser. La técnica incluye los procedimientos parecidos a los efectuados en el festoneado de dentaduras artificiales, es decir, un afinado del margen gingival, creación de un contorno marginal festoneado, adelgazamiento de la encía adherida y creación de surcos interdentarios verticales, así como el modelado de las papilas interdentales que dejen vías de escape a los alimentos. Voy a agregar otras contraindicaciones en la gingivoplastia. Está contraindicado en una encía que es fibrosa, muy gruesa o protuberante en cualquier aspecto. También está contraindicado, como ya lo había dicho, en bolsas periodontales. Cicatrización después de la gingivectomía quirúrgica. La primera respuesta es la formación de un coágulo superficial de protección. El tejido subyacente presenta inflamación aguda con un poco de necrosis. Entre las 12 y 24 horas, las células epiteliales de los márgenes de la herida presentan un aumento de glucógeno y de síntesis de DNA. De ahí migran sobre el tejido de granulación para separarlo de la capa superficial contaminada del coágulo. En las primeras 12 horas después de la gingivectomía postquirúrgica hay una disminución leve de cementoblastos y cierta pérdida de la continuidad de la capa osteoblástica en la parte externa de la cresta. A las 24 horas hay un aumento de células nuevas de tejido conectivo, principalmente angioblastos, inmediatamente debajo de la capa superficial de inflamación y necrosis. Al tercer día, en la zona se localizan numerosos fibroblastos jóvenes. 2 días postquirúrgico. Coágulo ya bien formado, hueso cubierto por tejido conectivo con una proliferación
Desde el borde de la herida hay numerosos leucocitos y fragmentos de fibrina. 4 días. Queda una parte del coágulo cerca de la superficie dental. La parte subyacente del coágulo se va a reemplazar por el tejido de granulación. 6 días. Toda la herida cubierta por epitelio escamoso estratificado, bastante bien diferenciado, tiene una consolidación del tejido de granulación, cierta formación de colágeno y por consecuente va a haber inflamación. 16 días. El epitelio ya es muy maduro con sus prolongaciones debidas, tejido conectivo ya con mucho refuerzo de colágeno, pero aún hay un poco de exudado inflamatorio. Es muy leve. 21 días. Prolongaciones epiteliales bien desarrolladas, cierto engrosamiento del estrato córneo, hay un poco de hiperplasia, mayor colagenización del tejido conectivo. Se estima que el tiempo máximo o el tiempo promedio es 32 días para la reparación completa de todo este epitelio después de la gingivectomía y 49 días para lo que es la reparación o la regeneración del tejido conectivo. Ahora bien, continúo con gingivectomía por electrocirugía. Es lo que les comentaba hace rato. La electrocirugía es de muchísima utilidad en periodoncia. Los agrandamientos gingivales y la gingivoplastía. En el tratamiento de abscesos periodontales agudos también se ocupa la electrocirugía. Las desventajas de la electrocirugía es que el calor generado por el uso imprudente puede crear el riesgo de dañar al tejido y puede hacer que haya disminución de células y soporte periodontal cuando se le usa cerca del hueso, lo cual es muy limitado para su utilidad. No debe ser usada para procedimientos que se efectúen en la cercanía del hueso y no debe ser usada para tratamientos de bolsas que son infraóseas, operación por colgajo o cirugía mucogingival. Continúo con gingivectomía láser. Este es un procedimiento quirúrgico en el que se realiza un corte con fines estéticos y de salud bucal. Prácticamente la misma definición que con la gingivectomía normal. Ahora, al tratarse de una cirugía láser, la intervención pues prácticamente es indolora y no requiere suturas. Pero pues lo bueno de esto es que es mínimamente invasiva, vanguardista y muy actual. Esta gingivoplastía realizada con láser de diodo es una alternativa de tratamiento muy segura y bastante efectiva para la corrección de este contorno gingival. Esta técnica es una muy buena opción para pacientes pediátricos, ya que produce menores molestias en el momento operatorio y también postoperatorio. No se necesita colocación previa de anestesia, debido a que como es mínimamente invasiva, el láser tiene un efecto sobre las fibras nerviosas. Así es, ahora sigo con la gingivectomía estética. Bueno, las causas. Se puede recurrir a esta gingivectomía estética cuando la causa del exceso de encía se debe a estos 3 supuestas causas, que puede ser la erupción pasiva alterada. Recordemos que esto es un trastorno que se produce cuando tiene lugar el crecimiento natural de los dientes, el cual termina entre los 14 y 16 años. Esto provoca una alteración en la erupción de las encías, que hace que éstas no se retiren lo suficiente y por lo tanto cubran demasiado esmalte dental. La otra es el sobrecrecimiento del maxilar superior. Alteración en el crecimiento de los huesos maxilares va acompañada habitualmente de una erupción pasiva alterada a menor escala. Bueno, la causa de esto es que el exceso de encía es un crecimiento óseo mayor de lo normal. Entonces, por consecuente, va a causar un sobrecrecimiento del maxilar superior. Y la tercera, y que yo considero que es de las más importantes, es el bruxismo, que las personas bruxistas tienen el hábito de apretar los dientes, de rechinarlos prácticamente, lo que provoca pues un desgaste. Recordemos los desgastes fisiológicos y todo eso. Ahora este desgaste es continuado en el tiempo hasta que los dientes tengan una erosión
y van haciéndose un poco más pequeños. Y claro, referente a esto, la encía se va exponiendo más y más. Para finalizar, recordemos la recuperación de la gingivoplastía. Normalmente las encías van a sanar completamente en el tiempo que les dije, prácticamente 1 o 2 meses aproximadamente. El dentista, pues claro, puede recetar analgésicos, un enjuague bucal, tal vez con clorhexidina, antibacterianos que generen, que sea para aliviar el dolor y para prevenir posibles infecciones postquirúrgicas durante el periodo de cicatrización. Se puede presentar un poco de sangrado inicialmente, pero pues eso es porque aún no se ha formado bien el coágulo, pero pues normalmente se detiene en 24 horas. El apósito periodontal es colocado por el dentista sobre las encías para proteger el tejido blando y hacer que el paciente pues se sienta más en una zona de confort. Y de ahí se recomienda consumir una dieta blanda para prevenir la irritación de estas. Claro, como es un procedimiento pues invasivo, se aconseja realizarse una limpieza dental completa o un raspado dental y un alisado reticular, si es necesario, claro. Antes de la gingivectomía para eliminar el sarro de la superficie de los dientes sin sarro ayudan a una recuperación más rápida tras el procedimiento postquirúrgico.